Pues un genio, man. Era músico, era actor, era director, era crítico. Eh, sus ideas, es inglés, eh, pues critican la sociedad americana, la sociedad industrial. De hecho, esta película es verdaderamente una joya del cine, está catalogada como de las mejores. Hay otra que se llama La Quimera del Oro, que también es de sus mejores películas, pero en tiempos modernos no había Oscars, o no, él no calificaba para Oscars en aquel entonces, Óscares, si no se hubiera llevado varios. Y Eh, simplemente con verlo te hace reír. no, sí, es un mimo. Pero además su obra, en este caso la película, trae una carga de crítica, de sátira y de la época. Está situada la película en la Gran Depresión del 29, cuando las, acaba de pasar la segunda fase de la Revolución Industrial y donde la teoría administrativa de la época eran las teorías tanto de Fayol como de Taylor americano, Fayol francés, en el sentido de que la economía de escala era lo mejor para poder tener productos siempre y a buen costo que fueran redituables para el capitalista, pero también redituables para la gente, para el público en general, se estableció la mayor cantidad de producción posible, la economía de escala. Y la estructura organizacional, esa es interesantísima, ver cómo es la relación, aunque es cómica, aunque es algo chistoso y se ve poco, la parte de la relación laboral, precisamente es bien representativa de la época, de cómo eran las estructuras organizacionales en ese entonces y qué era la tendencia de los patrones con respecto a los recursos humanos. ¿Sí? Chequenla, Sí, véanla y traten de... al, a lo que yo he visto, pues ya más o menos sé a por qué lado va. O sea, se era del tiempo de que se hace lo que yo diga y te callas. Entonces hay Ah, que encuadrarla en una de las teorías administrativas de la y, organización. y es ahí como veían a las personas como máquinas, Así no es, como personas. así es. Efectivamente. Efectivamente es su crítica, ¿no? Y hay de todo, ahí se enamora de una guapa que fue su esposa, la que sale ahí de la galana, que más ¿Mm? adelante va a salir, seguramente no alcanzaron a ver esa parte, fue su esposa, fue su esposa y fueron épocas muy duras, ¿no? Y fíjense lo que son los paralelismos. Esto se da en 1929, hoy en 2020, casi un siglo después, 91 años después, estamos viviendo una gran depresión también en todo el mundo debido a la pandemia, pero fíjense cómo es la cuestión, la economía ya se estaba enfriando desde antes de la pandemia. El comercio exterior en general había decaído. El comercio exterior es el motor que mueve el mundo, la verdad. Eh, Sin comercio no hay nada. El desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de pues, mejoras en todos los sentidos, se da debido a la demanda de los mercados, ¿no? Ya no solamente el casero, economías poderosísimas como la gringa, como la japonesa, basan su economía básicamente en su mercado interno. Pero economías como Corea, economías como México, economías como Brasil, economías como otro tipo de economías un poco más chicas, basan su desarrollo en el comercio exterior. Y en la búsqueda de nuevos mercados, la búsqueda de nuevos clientes, el generar en esta aldea globalizada mejores condiciones económicas en general, pues hace que el comercio sea el motor. Y el motor se venía desvelando ya previo a esta pandemia. Si ya se veía que este año 2020 iba a ser muy difícil en términos de comercio, la bronca entre los chinos y los estadounidenses le pegó a todo el mundo, ¿sí? El imponer aranceles por parte del presidente Trump, que gracias a Dios ya se va, y por parte de los chinos, el querer acceder y robarle mercado a los gringos y a todo el mundo, pues trajo una bronca monumental. La economía se estaba enfriando. Y ahora con la pandemia, pues estuvo peor. México ya las venía pasando mal desde el año pasado y con la pandemia no se diga, ¿no? Ahorita la pérdida del empleo es de 13 millones de
personas, hay 10 millones que todavía no lo recuperan, que están en su casa esperando que esto cambie y que haya de nuevo trabajo, ¿no? Y pues se ve que el panorama está verdaderamente peligroso y tremendamente fuerte, malo. No hay cuando termine la pandemia, las vacunas no las prometen, ni las prometen, ni las prometen, pero la realidad es que va a ser muy difícil que el año que entra nos estemos vacunando y que salgamos ya a las calles normalmente como antes, ¿no? Esto desafortunadamente llegó para quedarse un buen rato y así como ustedes extrañan las clases presenciales, pues nosotros también, ¿no? Estamos encerrados, estamos valiéndonos de los recursos que tenemos, que afortunadamente los tenemos, ¿no? No nos agarró tampoco sin estos instrumentos tan interesantes como las computadoras, los celulares, el poder comunicarnos a través de estos instrumentos tecnológicos, pues ha hecho que sea un poquito menos complicado el panorama y que podamos seguir por lo menos con nuestras clases, ¿verdad? Con nuestra vida rutinaria. A ustedes, por ejemplo, fíjense bien con lo que les voy a decir, a ustedes les ha significado pues una pérdida en cuanto a la curva de aprendizaje de la utilización de la tecnología. Para los profes, el hecho de que hayamos podido ser reactivos y haber podido cambiar tan rápido esto ha significado ingreso. Porque sin esto, ahorita los profes estaríamos llorando, sin trabajo y sin ingresos, ¿no? Muchos de nosotros solamente trabajamos para ISEP como servicios adicionales, no tenemos otro. En el caso mío, pues yo tenía la comisión, pero ya no la tengo, ya tiene desde marzo, que no, desde el 31 de marzo ya no estoy en la comisión. Y ha significado para mí, pues, una fuente de ingresos bien importante, ¿no? Pues lo más importante ahorita en mi vida. Ya viene mi pensión por ahí, ya viene caminando, de rodillas desde México, pero va a llegar. Ya cuando llegue, pues bueno, ya podré decir que tengo otro ingreso, ¿no? Pero por el Pero momento. las asesorías que va a dar, Ah, bueno, aparte de ello, ¿no? Eso sí, pero es hasta fin de año y gracias a que el presupuesto por la pandemia no se gastó. Hay que ser sinceros, ¿no? La empresa necesita gastarse esa lana si no se la van a quitar y pues buscó a alguien que le hiciera la asesoría y pues aquí estoy, ¿no? Dijo, pues órale, agarramos al más tarugo, ¿no es cierto? ya salió para los regalos de Navidad. Por lo menos, mira, yo estaba muy estresado porque a partir de la segunda semana de diciembre pues descansamos. No nos han dicho las fechas en las que vamos a descansar. Con ustedes termino yo el día 11 de diciembre. Pero ¿Sí? que todavía sigue otra materia casi tirándola al ¿Mandé? 20. ¿Qué pasó? Casi tirándola al 20. A los 20 es cuando nos dan la semana. Sí, Porque es semana de Navidad y Año Nuevo nada más. así es. Son 2 semanas. Pero vamos a pensar, yo tengo grupos, de todos mis grupos los termino el 11 y el 12 de diciembre. Ya no tengo más ahorita asignados. Mis 5 grupos que tengo en este momento los termino el 12 el 13 de diciembre termino el último, es domingo. Y después, esas 2 semanas que vienen, no tengo nada. Y entonces estaba bien estresado, porque decía, bueno, pues no tengo ahorita un colchón, tenía, ya se ha ido acabando, un colchón pues para aguantar las 2 semanas. Y sí estaba muy estresado, y mira, providencialmente cayó esto y no lo esperaba realmente y qué bueno, porque así me dio, pues, como dices, ya salió para los regalos y para vivir. Estate quieto, gatito. No, estuvo bien, pero bueno, volviendo al tema, la película, véanla por favor, está muy interesante. No les va, no me van a odiar por verla. Es una película divertida. Aparte, trae mucha enseñanza en cuanto a lo que estamos viendo, ¿no? La manera de ver de los patrones de ese tiempo, a la gente, como bien dices, como objeto. Bueno, vámonos, Recio. Ya estoy grabando desde hace rato, así es que no digan ya nada, ¿eh? ¿Alondra? ¿Quién sabe dónde anda Alondra? Alondra anda en el limbo. Está enamorada de esa muchacha, ya no nos pela. Estoy enamorada de usted, profe. Ay, Dios mío, no me digas eso. Y está en grabación, ¿eh? Ay, Alondra, no seas tremenda. Bueno, las teorías que han intentado explicar este fenómeno organizacional son estas tres. La científica,
la neoclásica y la moderna. Y vamos a tratar de entenderlas una por una. Vamos a iniciar con la teoría científica de la organización, de la administración, y que a su vez se llevó a la organización. ¿Sí? Fíjense que ustedes que Taylor, que fue el padre de esta teoría, habla de la empresa como un conjunto, un sistema que tiene anatomía propia, ¿sí? Él se basa su teoría en la división del trabajo, en procesos funcionales y numéricos, en el acomodo de la estructura organizacional de acuerdo a lo que se requiere, ¿sí? Y al control. El control para él es fundamental, ¿sí? Recuerden ustedes que a Fayol le debemos el proceso administrativo. Y ese proceso administrativo se da en 4 fases. La primera es la planeación, cuando estamos consolidando la empresa, cuando estamos iniciando la empresa. La organización que vamos a tener al interior de la empresa. ¿Quién va a ser el encargado de cada cosa? Vidal. ¿No estaba Vidal con nosotros? Se salió y volvió a entrar. ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de las funciones en cada caso? Esa organización no tiene que ver con la organización que es el conjunto de personas que forman una empresa, no. Con la organización al interior. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta división del trabajo? ¿Quién va a hacer qué función va a tener cada quien? ¿Sí? Los procesos funcionales y numéricos se basan básicamente en una teoría en la cual él trata de, por métodos cuantitativos, llevar a cabo decisiones, sin ser todavía una investigación de operaciones o una situación en la cual haya algunos modelos matemáticos para el establecimiento de estos procesos. Él empieza con su magna obra que fueron los tiempos y los movimientos. Y no era otra cosa más que cronometrar el acomodo de la línea de producción. Como van a ver en la película, esas líneas de producción son totalmente duras, totalmente rígidas. No se puede modificar nada porque entonces se cambia la situación de la división del trabajo y del funcionamiento de la línea. Esta idea de los tiempos y los movimientos y las líneas de producción se siguen utilizando mucho hoy en día todavía en las empresas maquileras. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a Yasaki o alguna de sus familiares que les platique cómo está la línea de producción de Yasaki. Es top secret, ¿eh? No cualquiera puede entrar. ¿Por qué? Porque al final... Sí, no entren, nunca se meten. ¿Mandé? No entrar a trabajar ahí. No se los recomiendo. No, es tremendo. Pagan poco, Nunca entren a trabajar ahí. te explotan mucho y nunca sabes qué estás haciendo realmente. La línea de producción es eso. Van a ver ahí con Chaplin cómo termina después de una jornada de trabajo, con los tics que le dan por estar ahí metido en ese trabajo, ¿no? Pues es lo mismo, todavía o hasta nuestros días, esa idea de los tiempos y los movimientos. Profe, Sí. A tus órdenes. fíjese, yo le voy a dar una anécdota que yo tuve cuando trabajaba ahí. Pues yo estaba en un área y le juro que soñaba diario lo que hacía y decía, no manches, estoy tan traumado con el pinche trabajo que lo traigo hasta en la casa, no lo puedo dejar allá. Fíjate que al respecto, un economista, el creador del comunismo, Carlos Marx, hablaba de eso justamente como la enajenación en el trabajo. Las personas, dado el tipo de trabajo que realizan, se enajenan, ya no son ellos mismos. Y entonces, eso conlleva a una disociación en la familia. ¿Sí? Eso que te pasa a ti le pasa a mucha gente que está trabajando en líneas de producción como obreros, o sea, son obreros al final, y en el cual no utilizan el raciocinio, es una cuestión mecánica. Y el reflejo mecánico en el cuerpo es lo que te produce en la mente. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora, todo esto viene aparejado a esta teoría clásica, la doctrina clásica de la teoría científica. ¿Sí? La teoría científica en la administración. Fíjense bien, ¿qué es lo que busca esta doctrina?
Esta doctrina pondera la producción ante cualquier cosa, la organización ante las relaciones interpersonales y las necesidades de las personas. Es una teoría en donde la estructura lo es todo, la empresa lo es todo. Si ustedes se fijan en estas empresas tipo Yasaki, bueno, Vidal nos podrá mencionar más sobre el tema, no hay relaciones interpersonales al interior de la fábrica. Afuera, quién sabe, pero adentro no, porque no se puede. Simplemente no se puede. Porque todo el mundo está en su línea de producción y es precisa. Si alguien falla en la línea, fallan todos y el producto es desechado. Vean ustedes la película, o sea, véanla y no me dejarán mentir. Aunque es de juego, aunque es chistosa, aunque nos va a hacer reír porque es una comedia cómica de la época de los años 30, la verdad es que tiene mucho de cierto. Y en las líneas de producción, yo conocí algunas líneas de producción de empresas grandes, muy grandes. Por ejemplo, la de Acer en Taiwán. Tuvimos la oportunidad, al ser distribuidores de la marca, de acudir a varias negociaciones allá a Taipei, en Taiwan Rock, y pudimos entrar a las líneas que nos dejaron entrar, no crean que cualquiera, pero a las líneas, físicas, donde las personas estaban trabajando en una línea de producción, la gente estaba ida completamente. ¿Qué pasaba? Miren, venía la motherboard, o sea, la tarjeta madre de las computadoras, pasando por una barra, ¿cómo le llaman? ¿Banda? Pues una línea que va moviéndose, ahí se me fue la onda, una banda de producción. Y entonces va pasando por estaciones, hay N estaciones, era un predio en el cual la línea de producción, no les miento, era como de unos 30 metros, un ancho de un terreno completo. Y venía pasando la motherboard y tenía a partir de ciertas estaciones de trabajo, un espacio donde la placa caía y se autosoldaba en un caldo de estaño. Así, no podías meter la mano porque se te quemabas ahí. Venía pasando la línea y venían incrustándole los chips de la tarjeta, todas con su diagrama y su instructivo de cómo se hacía. Eran mujeres, en su mayoría. No, eran todas mujeres, ya me acordé. Entonces pasaba, digamos, 5 estaciones de trabajo y caía al caldo de estaño. Alguien la levantaba con unas pinzas y la volvió a poner en la línea de producción, en la banda, y seguía. Otras 5 estaciones y volvió a caer. Y así, hasta que al final, ya en las últimas estaciones de trabajo, tomaban ya la tarjeta ya completamente ensamblada, la ponían en el case, en el chasis, y le ponían los periféricos, los discos duros, los floppies en aquel entonces, los disquetes, las unidades de lectura de discos magnéticos, que ustedes a lo mejor ya ni conocieron, ¿sí? Que eran unos discos portátiles que se utilizaban para insertar en la computadora y ahí grababas tus programas. Era lo más socorrido. Pues ya al final, prácticamente la máquina caía en el empaque que ya estaba situado abajo de la banda, caía, una persona la cerraba y se iba a control de calidad. Y así. Y de esas bandas, Acer tenía, si mal no recuerdo, eran 6 bandas de producción. Entonces estaban produciendo computadoras como producir pan calientito. ¿Sí? Ese tipo de empresas tan rígidas. ¿Cuál? ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Perdón? Es igual que Yasaki. Igual que Yasaki. Y entonces ya cuando salía el producto, Igual que... ese tipo de empresas, les digo, son empresas que se basan en los departamentos funcionales de Taylor, ¿sí? Y con una estructura rígida, una estructura muy rígida. Luego viene la teoría neoclásica de la organización. Aquí ya viene, fíjense, aquí empieza a aparecer el humanismo como centro de la relación entre los patrones y los trabajadores. Tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que pasar muchas huelgas. De hecho, en la película van a ver ustedes que hay huelgas. Van a ver ustedes que hay situaciones por las cuales las empresas se cerraron y los trabajadores salieron a las calles a tomarlas como trabajadores. ¿Sí? Los sindicatos se establecen justamente con la llegada de por cierto que es un tema que vamos a ver aquí adelante, más adelante en relaciones humanas,
Administración de recursos humanos, los sindicatos, qué son y para qué sirven. Por ahí les voy a poner una película, un video, esa no es película, es un video que hace Enrique Krause, el historiador mexicano, sobre el nacimiento de los sindicatos en México, que fueron tardíos, tardíos con respecto a los otros países. Se establecen estas formas de contrapeso de los patrones, en donde lo que se busca con un sindicato es que se respeten los derechos de los trabajadores, que estaban vitupendiados desde la época de las grandes empresas, en la época de la Revolución Industrial. Pero durante esta teoría, durante esta generación, surgen otro tipo de estudios en el que promueven la estabilidad emocional de los trabajadores para mejorar los niveles de producción. Es decir, mientras que la teoría clásica y todo lo que viene, todas las secuelas de ella, que son varias, se dedican a producir por producir, a ponderar la organización sobre las personas y la producción sobre la organización. Es el fundamento de la organización es la producción y por lo tanto las personas quedan relegadas a ser máquinas, a ser casi esclavos. En este movimiento neoclásico se ve que a medida que hay mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, son más rendidores. Hay por ahí un experimento que hacen estos grandes pensadores humanistas. Es un experimento en el cual en dos líneas de producción igualitas, a una la dotan de satisfactores como ventilación adecuada, luz adecuada, olores, limpieza y demás. Y la otra la meten en un lugar cerrado, oscuro, con poca iluminación, con situaciones deprimentes para el trabajo. Se llama, si mal no recuerdo, el experimento Hathaway. Se llevó a cabo en una fábrica montada en una universidad. Y lo que encuentran como diferencia es que la línea de producción que estuvo trabajando con condiciones adecuadas, con condiciones más sanas de trabajo, más salubres, tiene mejor rendimiento que la que no, en la que está hacinada, que está por ahí metida, arrumbada, tuvieron muchos problemas de calidad y de fallas en el proceso, mientras que en la otra tuvieron incluso incremento de la productividad debido a que la gente trabajaba contenta. ¿Es Hathaway o Hawthorne? Es Hawthorne, perdón, el experimento Hawthorne se llama. Después se los mando por ahí, tengo ¿cómo se llama? El paper de ese experimento, para que lo conozcan, si están interesados. Y entonces, a partir de esas situaciones en las que se observaba que la gente trabajaba mejor siendo tratada como persona y no como máquina, surgen todos estos movimientos de relaciones humanas. ¿Sí? Son incluso psicólogos organizacionales. Surge aquí, fíjense dónde surge la carrera de psicología organizacional. Surge justamente aquí, porque se requería entender el comportamiento de los grupos de trabajo en función a las condiciones de él mismo, ¿sí? Del propio trabajo. Y entonces lo que se buscaba era, les digo, mejorar las condiciones de los trabajadores para que, teniendo ese tratamiento de persona y no de máquina, pudieran rendir más. Finalmente, vienen las teorías modernas de organización, y estas surgen a partir de los años 50. Ciertamente el modelo humanista más o menos se sitúa entre los años 30 y los años 50, y a partir de los 50 surge esta nueva teoría de la empresa moderna, y se basa fundamentalmente en las teorías de gestión de la calidad. Hacer las cosas a la primera, a mayor calidad, mejor satisfacción de los clientes, basándose desde luego en la búsqueda de conocimiento, de capital humano. Aquí surge también la teoría del capital humano, por ahí de los años 50, en donde ya a las personas se les deja de ver como un simple recurso y se les pasa a ver como una parte en que la persona deja su talento, aplica su talento en la empresa. Y entonces la teoría dice que la suma de los talentos de todos es la suma del capital humano que tiene la empresa. Y como un capital, ¿recuerdan ustedes qué quiere decir capital? Dentro de los factores de producción, ¿qué es el capital? El dinero. El dinero. Entonces, el capital humano, al igual que el capital financiero, se conserva.
y le da valor a la empresa. Entonces surgen todos estos movimientos en donde está nuestro querido amigo Peter Drucker, están los clásicos de la teoría, de las teorías de gestión de la calidad, está Deming, está Ishikawa, japonés, están los gringos, los japoneses y algunos europeos que promueven que la organización moderna debe estar basada, ¿sí?, en estructuras en donde se pondere la calidad, en donde las cosas se hagan de la misma forma siempre y que el nivel de errores, el nivel de calidad, entendí de esto como el requisito que tienen los productos para poder ser vendidos a un mercado X, siempre fuera el mismo, ¿sí? Y surgen todas estas teorías que hoy en día siguen vigentes y que cada vez se revolucionan más. Surgen, por ejemplo, los sistemas de calidad Six Sigma. ¿Se han oído hablar del Six Sigma? Sigma Six. ¿No? Bueno, ¿No? es un sistema que se basa en la probabilidad y tiene 6 niveles. El primer nivel es el 1 sigma, que es el más deficiente, en donde el nivel de errores supera quizás el 10% del total de la planta, de la producción de la planta. Hasta llegar al 6 sigma, que es así como que la perfección andando. El nivel de probabilidad que bajo el sigma 6 haya un defecto es del 0.0008. Una cosa ínfima. Entonces eso habla de que la calidad está garantizada. Y la calidad entendida como esto que les digo, ¿eh? El requisito que tiene el producto para ser igual siempre y cero defectos. Solamente algunas empresas aplican el 6 Sigma y entre ellas Toyota. Y aún así Toyota ha llamado a carros, ha llamado al taller a carros para modificar algunas estructuras que han salido defectuosas, como por ejemplo las bolsas de aire o algún tipo de retén que falla y entonces entran carros al taller y se modifican y se entregan como nuevos, ¿sí? Pero son interesantes, es muy interesante porque el eje de todo este desarrollo pues son las personas. Y ya hablamos entonces de perfiles de puestos, de funciones, hablamos de capacitación, hablamos de sensibilización, hablamos de una mejora general en el recurso humano, en el capital humano, que a la postre va a capitalizar también a la empresa. Hoy se ve a las personas, bueno, las empresas serias, porque hay empresas aquí que dices que bárbaro, siguen estando en la época del caldo y siguen siendo empresarios voraces que nada más quieren enriquecerse y que tienen a su cargo a gente que nomás no crece, ¿no? Ciertamente, también es cierto. Las pequeñas empresas o las microempresas generalmente tienen este problema de mucha rotación de personal, de falta de apoyo a los trabajadores por parte de los empresarios, explotación, no entender que las personas no son esclavas, ¿no? Yo conozco muchas empresitas pequeñas, ferreterías, tiendas, en donde al dependiente, al trabajador, lo tratan como si fuera su esclavo, ¿no? Hasta cosas personales andan haciendo las personas. ¿Y todo por qué? Pues porque no entendemos el papel de las A personas. mí me tocó, ¿A quién, a Vidal? Te escucho, Vidal. no soy yo, Víctor. A Víctor. A mí me tocó parecido a algo así cuando trabajé en un casino aquí en Colombia ¿En dónde? por falta en el casino Jack, el que está en Centralia. Uh-huh. Nomás con decirle que como iba escalando, pues supuestamente ellos querían que aportaras más. Tenías hora de entrada más no hora de salida. Ahí te tenían. Nomás con decirle que un día entré a las 12 del día, salí a las 3 de la mañana y al día siguiente tenía que ir a abrir a las 9, tenía que entrar a las 9 de la mañana. Son situaciones en las que no se ponen a pensar en que el desgaste natural de las personas incluso puede llevar a cometer errores y luego Sí. te los andan cobrando. Exactamente. No, porque no se vale. Sí, y el gobierno es un empleador pésimo en ese sentido. Con tal de quedar bien con el jefe, híjole, te hacen ir hasta en domingos a trabajar.
Y a la hora de la hora te das cuenta que lo que tú hiciste ni siquiera es lo que se pedía. Fíjense, les voy a platicar el caso de mi delegación, la delegación Colima de Cedesol. Cuando yo llegué, el jefe que estaba en ese momento, el delegado, era la licenciada Liduvina Sandoval. Ya no, ahorita es diputada federal por el PAN. Entonces, yo entré aquí en la delegación, venía de Cedesol México, de estar en oficinas centrales, con unas condiciones de trabajo también bastante complicadas por los horarios. Los secretarios de Estado creen que la gente está a su disposición todo el tiempo. Y también teníamos horarios de trabajo muy feos. Pero llego a la delegación y yo me planteaba como administrador hacer un cambio, o sea, dejar algún legado, porque pues eso es lo que tú quieres como administrador, ¿no? Primero que nada, organicé los horarios de trabajo. Y mi jefe, necio en que no, él a fuerzas quería que entráramos a las 8 de la mañana, 8:30, salíamos a comer a las 3, regresáramos a las 6 y ahí nos estuviéramos hasta que él se le daba la gana irse. A veces él estaba haciendo cosas personales y ahí quería que estuviéramos los subdelegados y también algo del personal de confianza. El personal sindicalizado se va, le dice adiós y bye. Entonces, pues yo hice un estudio sobre el gasto que representaba estar en la delegación todo el día. ¿Por qué? Porque nosotros utilizábamos los climas. Es imposible trabajar en Colima sin clima. En una oficina cerrada, pues menos, ¿no? También el faltismo, el ausentismo laboral de la gente que trabajaban en esos horarios. Era muy común que los lunes no te llegaba la gente. Aunque le descontaras el día, pues eso te atrasaba en los planes y programas que traías, ¿no? Además de que, pues la mayoría de la gente operativa, pues tenía que salir a campo manejando, a llevar los programas sociales a las personas de aquel entonces. Siempre ha sido lo mismo con el gobierno, ¿eh? Siempre ha buscado el clientelismo político a través de los beneficiarios sociales, pero bueno, eso ya. Y le demostré al delegado que estábamos gastando, fíjense, de energía eléctrica gastábamos en los 2 edificios que teníamos en aquel entonces. Teníamos el edificio de San Fernando, ahí casi enfrente de ICEP, y el edificio que está por donde estaba la CONASUPO antes, por allá por Camino Real. ¿Sí? Y se gastaban casi 70,000 pesos mensuales de energía eléctrica. Que en aquel entonces, bueno, es mucho ahorita, pues en aquel entonces era más. Y le demostré con papel que si hacíamos un horario corrido, primero, la gente iba a tener más tiempo para convivir con sus familias. Segundo, íbamos a ahorrar en energía eléctrica. Y tercero, no iba a haber tanto daño, no iba a haber tanto ausentismo por parte de los trabajadores, porque iban a estar descansados para regresar a trabajar. Aquellas áreas que sí eran sustantivas, que llevaban a cabo la carga del trabajo y que tendrían que trabajar hasta ciertas horas por atender a la gente, bueno, ahí sí no había manera. Pero las áreas que eran adjetivas y que no tenía sentido que estuvieran ahí nada más esperando a que el patrón dijera vámonos, no tenían por qué. Pues ya no me alcanzó el tiempo y se me fue el delegado. Y entonces llegó como delegada la licenciada Esmeralda Cárdenas. La han de conocer, que anda de grilla todavía. Igual con ella. Al principio, bien sácale punta, se iba a las 10, 11 de la noche y todo el mundo quería que estuviera ahí. Pero poco a poco fue pasando el tiempo y fue entendiendo este rol. Y a ella le volvió a presentar el estudio y finalmente nos lo aprobó. Al principio, oficinas centrales de México, pues dependíamos de ellos, nos puso ciertas resistencias, pero entendió. Y después, pues con los ahorros que se vinieron, pudimos remodelar la delegación. El presupuesto ya lo teníamos asignado, ya nada más era reasignarlo para otros fines. La gente estuvo bien contenta trabajando, de verdad, ya no es lo mismo trabajar de 8 a 4 que trabajar de 8 a 8, 8 a 12, 8, aunque tengas 3 horas para comer, te corta el día. Gastas más en gasolina, gastas más en transporte, gastas más en comida que yéndote temprano a comer a tu casa. Y hasta la fecha, ahora la 4T, yo pensé que me iba a modificar ese legado que dejé allá, y no, ahí está. Fueron tres cosas que dejé de legado. Una fue esta,
2, el sistema contable que no teníamos cuando yo llegué. Y 3, la gestión de la calidad, la certificación que me tocó a mí todavía como subdelegado. Y pues bueno, para mí fue un logro y es un honor pues haberlo logrado porque pues no es fácil en el gobierno donde las estructuras son weberianas, son burocráticas. Ahí sí no hay manera de que digas no. Ahí se respetan las órdenes también. Ya platicaremos en la siguiente sesión, el día de mañana. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, pues ahora sí tienen Parte tarea. no. Se las puse para mañana a las 12 de la noche, así es que yo creo que sí les da tiempo. Pónganse sus palomitas, mi estimada Alondra. ¿Dónde Sí. andas, Alondra? Yo ahorita voy a... Mande. ¿Dónde andas? Aquí. Prende tu cámara, por favor, que te quiero ver. Profe, ¿por qué? Porque así es, Alondra, ya les había dicho. Me extrañan, ¿verdad? Te extrañamos mucho. Lo sabía, solo provocarlo. Ándale, muy bien. Yo lo sé. Muy bien, jóvenes. Pues, ¿no tienen dudas hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo claro por mi parte. De su actividad. Van a ver la peliculita. Ahí les puse dos cuestionamientos que deben ustedes responder y un resumen muy rápido de la película, ¿no? No se trata de que me la platiquen toda, al cabo yo ya la vi muchas veces. Me gusta mucho, me cae bien Charles Chaplin y es gratificante. Después fíjense que cuando el cine es arte, verdaderamente, cuando termina la película, que se planeó como si el cine fuera arte, te deja un buen sabor de boca. Te dan ganas de volverla a ver. Espero les guste. Aunque Alondra se está durmiendo, ya vi que está bostezando, casi se come su cámara. No. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Sale? Cualquier Claro que duda que sí. tengan, me pueden escribir al WhatsApp a la hora que quieran. Bueno, en la madrugada no, por favor, porque no contestes ahora, pero en el día a la hora que quieran. ¿Sale? Nos Muy vemos. bien. De acuerdo. Cuídense Adiós, mucho. girasoles. No me extrañen. luego, Nos que vemos descansen. mañana, ¿eh? Los adoro, los amo. Profe, lo amo. Adiós. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Adiós.